¿Hay alguna pregunta, cuestión a recalcar? Bueno, pues entonces empiezo yo a ver si rompo el hielo. Me ha parecido muy interesante todo el recorrido que hemos ido haciendo, ¿no? Y sobre todo ver cómo... A ver cómo me saco esto. Ver cómo los análisis que se hacen directamente sobre los objetos nos llevan a ampliar, ¿no?, los contextos y el conocimiento que tenemos a nivel de fuentes históricas y de historiografía. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, me parecía bastante interesante todo el trabajo que, por ejemplo, puedes hacer, Rebeca, o estás haciendo en torno a esos contextos de reutilización de unas fuentes de recursos que, bueno, al menos yo no tenía tanto conocimiento de que eran tan abundantes en el norte peninsular. No sé si en ese sentido puedes contarnos un poco más sobre cuáles eran como todas las producciones que se hacen en ese ámbito con el material obtenido de las ballenas o de los animales marinos. A ver, ¿cómo todas las fuentes? Que no. No, de producciones que se realizan, o sea, siempre se utilizan como pequeñas placas de hueso, por ejemplo, o se observan, por ejemplo, la utilización en arquetas más grandes, no sé. No, lo que tengo de la península ibérica es como lo que he enseñado, es como que pequeñas placas de hueso y apenas una única pieza de ajedrez. Pero, por ejemplo, para los restos de la Europa tenemos una variedad como estatuetas, piezas de ajedrez, pequeñas plaquetas como para libros o para arquetas. Así que hay una variedad más para la Europa, no tanto para la península. Yeah. Tengo dos preguntas. Una creo que para Leticia es más sobre tu título, creo que. Un olvidado díptico. Y no he entendido perfectamente en tu opinión, ¿qué significa olvidado? ¿Olvidado en el museo? ¿Olvidado en la historia de estudios de marfiles? Entonces, ¿puedes explicar un poco más? Pues el título simplemente hace alusión a que es una pieza excepcional, ya desde 1924, forma parte de ese gran club de los 10 grandes dípticos del ciclo de la Pasión, y estamos en el 2024 y no tiene un estudio propio. Entonces, pues es una pieza a la que yo tengo mucho cariño, que llevo viendo ahí en la sala 27, y digo, bueno, pues habrá que trabajar sobre ella. También es verdad que Beatriz pues me animó y digo, sí, pobrecillo, entiéndeme, pobrecillo, o sea, es una pieza maravillosa porque no tiene su propio estudio. Y aparte de que empiezas a trabajar sobre él y te das cuenta de que los tres grandes investigadores de marfiles, pues cada uno da una datación e incluso un taller. Hay que ponernos de acuerdo. Entonces vamos a intentarlo. Por eso dije lo de olvidado. Olvidado, pero recuperado. Muy bien. Y otra pregunta es para David. Gracias para presentar pizarras, para mí algo totalmente nueva. Y puede ser que no he entendido correctamente, pero ¿qué es el tamaño de estas piezas? Es mi primera pregunta. Difiere de unas a otras. Unas son muy grandes. Yo he llegado a encontrar algún ejemplar completo que llega a medir más de 1 metro, pero la gran mayoría están muy fragmentadas. Muchas se han reutilizado como ripio en estructuras posteriores. Entonces aparecen asociadas a los derrumbes de muchos muros y son, pues es que hay algunas que no sé, 3 centímetros, 5 centímetros. La gran mayoría, de hecho, son así. Y has encontrado también, entonces, en los ejemplos solo tiene los
numerales 1, 1, 1, pero has encontrado también otras inscripciones como un nombre o como... Hay pizarras de texto, Sí. lo que pasa es que en las únicas, entre comillas, que relacionan textos con cantidades son esas notitias qui variae o distribuzione rei frumentaria, en fin, que aparecen nombres en genitivo con una cantidad generalmente homodios o sextarios. Entonces, teniendo ese tipo de ejemplares en texto, no creo que sea casual que muchas de las pizarras numerales, cuando sumamos sus cantidades, sean submúltiplos o estén relacionadas con otras unidades de medida de capacidad, como pueden ser conguios o ánforas. Pero desgraciadamente no hay una pizarra con texto que hable o que relacione directamente con una cuenta numeral. Entonces, todas las teorías son realmente aproximaciones, pero no tenemos evidencia para poder acercarnos a su significado. Gracias. Nada, a ti. Pues aprovecho también el tener el micrófono cerca, porque a raíz de esto... ¿Estás bien? A raíz de lo que comentaba Yitz, que respecto a las pizarras, en el resumen que nos mandaste nos escribías una cosa que me pareció muy interesante y que no sé si lo podrías profundizar, y es que se han asociado siempre a visigodas, y por eso lo ponías entre comillas, pero que no necesariamente se vincula a visigodo a nivel cronológico y étnico, sino que se utilizan en diversos ambientes y hasta cronologías bastante tardías. El problema de las numerales, bueno, creo que lo del tema étnico ya también, no sé si quieres que lo profundice. Bueno, vale. A ver, yo creo que tenemos un problema general, yo creo que ya está en algunos términos y superado en definir qué es visigodo. Entonces, yo creo que la mayoría de los investigadores consideramos que relacionamos visigodo con poder, estructuras de poder, en contextos de la antigüedad tardía hispana, ¿no? Entonces, hablar de pizarras visigodas, el término visigodo yo creo que a Gómez Moreno le vino muy bien cuando él entra en la Real Academia de la Historia en 1945. Entonces hay que ponerse en el contexto histórico en el que estamos y justificar con los visigodos las conexiones con la Alemania y todo el tema étnico, justificación de la raza hispana, etcétera, 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 etcétera. He dicho en el 45, pero es en el 42, un poquito antes. Entonces, yo creo que ahí se asienta un término, que son pizarras visigodas, que ya hemos roto totalmente. Ya, de hecho, ya hablamos de pizarras posromanas. Pero es que una pizarra del siglo IV, de finales del siglo IV, es post-romana. Entonces es un poco complicado, ¿no? El ejemplar más primitivo que se ha hallado en un contexto definido, cerrado, sellado, fue una villa romana de Salamanca, que está en Aldealengua, que aparece con un contexto cerámico en el que solo se ha encontrado un fragmento de terra sigillata a molde. Entonces, estamos a finales del cuarto, ¿no? Se pone, casi todos los ceramólogos lo datan a finales. Además, me he puesto en contacto con muchos ceramólogos para ver si esto era así o no. Sí. No creemos que vaya más allá de la primera década del quinto. Es decir, que estamos en un periodo muy primitivo. Y luego hay ejemplares de texto, porque las numerales aparecen en contextos ya tan reutilizados que la más tardía, en un contexto más tardío que he recuperado es del siglo XIX, en Urbano, en Ávila, pero claro, en un revuelto de material tan complejo que es muy difícil de datar. Pero de texto que se ha conseguido datar más tardío, nos vamos a finales del 8, principios del 9 en Asturias. Pero también es pizarra y mantiene esa tradición, con lo cual dilata mucho el espacio temporal visigodo, que lo podemos concentrar en el 6-7, y las pizarras, tanto numerales como de texto, parece que amplían un poco el abanico cronológico, el arco cronológico. Así que por eso
hay que abrir un poco, ¿no? Quitar el término visigodo historiográficamente así. Todos sabemos a lo que nos referimos, está bien usado, igual que prehistoria o que incluso Edad Media, ¿no? Que no son igual los términos más adecuados, pero todos sabemos a lo que nos referimos, pero quitar, desligar de ese concepto étnico, de ese marco cronológico que es un poquito más amplio. Muchas gracias. A ti. Yo sí tenía una pregunta. Bueno, primero a todos los ponentes, darles las gracias por su participación, animar a que esos perfiles de la investigación se concluyan y podamos llegar a conclusiones más o menos publicables, etcétera. Y tenía dos preguntas para David sobre las pizarras visigodas. La primera sería si habéis encontrado alguna razón para esa concentración en unas determinadas zonas, aparte de la orografía, de si esas pizarras están ahí, o sea, si hicieron estas pizarras o conservamos esas pizarras puesto que la orografía nos permitía, la geología nos permitía hacer ese tipo de textos sobre ese tipo de material, o hay otras razones. Y la segunda, si habéis llegado a alguna conclusión, ¿a qué hacían referencia esos numerales? ¿Cabezas de ganado, por ejemplo? Voy con la primera. Yo creo que da para otra segunda comunicación. Solo la primera pregunta. Yo creo que el empleo de la pizarra sí que es una cuestión regional, aunque cada vez vamos teniendo más hallazgos en puntos más dispersos de la península, pero no el contenido. En el África Proconsularis se han encontrado unas tablillas de madera del siglo VI con el mismo contenido, tanto escrito, o sea, tanto que hace referencia al contenido de las pizarras escritas como numerales, y están en madera. Entonces, ¿cuántos soportes orgánicos se han perdido en el contexto peninsular sobre el que este tipo de piezas pudieron ser inscritas? Aquí sí que el empleo de la pizarra tiene una concentración regional muy concreta y debe de responderse a esa necesidad escrituraria, bueno, no sé cómo llamarlo, escriptoria, mejor, en el que la población local y los grupos de poder locales responden empleando seguramente la reutilización del material constructivo que ellos estaban usando. La pizarra es fácil de esgrafiar y relativamente fácil de obtener, pero en otros contextos geográficos esta necesidad tuvo que responderse con otro tipo de material. Lamentablemente yo creo que no se ha conservado, pero el hecho de que en el África Proconsularis tengamos ejemplares idénticos con mismo contenido en madera creo que nos puede permitir hipotetizar sobre otros soportes escritorios en el que este contenido se reflejó. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que esa hipótesis, por ejemplo, que maneja más bien Nerea sobre el uso de las cabezas de ganado, yo creo que la gestión de la ganadería derivó en un tipo de contabilidad. No creo que estén contando cabezas de ganado porque el patrón de repetición de secuencias tendría que ser muy continuo, es decir, 5, 1, 1, 5, ¿por qué 5? ¿Por qué 7? ¿Por qué 1 o por qué 3? ¿No? Porque dentro de esas secuencias agrupan en ese tipo de números y por qué esa secuencia y ese orden se repite, es decir, el orden importa. Entonces, cuando nosotros vamos a los totales y observamos los totales de las pizarras conservadas, vemos que parecen reflejar unidades de medida, cantidades que son divisibles en otras menores. Por ejemplo, 8. Muchas pizarras suman 8. No sé si creo que justo el ejemplo que puse sumaban 8. Es decir, la unidad de cuenta es el renglón, pero es que 8 conguios hacen una ánfora y el conguio es subdivisible en sestarios. Es decir, que dentro de esas medidas parece ser que si atendemos a los totales están reflejando unidades de capacidad de recipientes. Entonces, mi hipótesis es que cada una de las cifras individualizadas lo que está reflejando es la unidad de capacidad del recipiente en el que se está entregando una determinada cantidad, ¿no? Pues esa es mi hipótesis. Ahora tengo que justificarla bien, pero bueno, es la hipótesis que yo trabajo actualmente. Pues justo sobre eso, pues
lo más probable, lo que yo también he hablado con David, de que estamos bastante de acuerdo en eso, es que depende también del material que tienes a mano en aquel momento para poder contabilizar. Y entonces seguramente nos encontramos en un momento donde el papiro era más difícil que llegara a la península ibérica. Por ejemplo, yo también voy a publicar pronto un artículo donde en Barajas nos hemos encontrado con una pluma en el mismo periodo, entre final del 7, principio del 8, y el mismo también una cerámica de Terra Sigillada donde también hay números escritos y tal. Y entonces, pues con lo que tenían a mano, pues y esta pluma, por ejemplo, lo más probable es que escribían, como decía David, también sobre folios de madera. Y claro, porque hacían folios de madera, porque no tenían papiro, lo que sea, mucha información se va perdiendo, ¿no? Y también con lo de lo que se contabilizaba, que hay muchos excedentes que se podría contabilizar, por ejemplo, en cancho del confesionario, como pues que no es que tienen que ser solo, por ejemplo, cabezas de ganado, pero también puede ser cereales o metales o muchas más cosas. Y entonces, pues... Yo tenía luego otra pregunta para Leticia, porque ha hablado de las 3 posibilidades o de las 3 atribuciones, parisina, renana y borgoñona. o borgoñona. ¿Cuál de las 3 te convence más? Pues a mí me gusta, vamos, me gusta más. Creo que tiene más solidez lo que dice Margarita Estella. No solamente porque está más cercana en el tiempo, porque es española, sino porque es verdad, es que Coislin no conoce, no incluye en su gran estudio el dístico de Oviedo. Démonos cuenta que Coislin hace una obra en la que sí es maravillosa, de 1328 marfiles, pero en la actualidad superamos los 4000. Entonces, claro, quedaron piezas fuera. Y lo que argumenta Margarita, teniendo en cuenta también la documentación que va con ese díptico, que es que tenemos la documentación en la que dice quién lo dona y de qué época es, pues claro, nos hace bajar la datación del díptico a principios del siglo XIV. Y luego, si tenemos en cuenta el paralelismo con las miniaturas y ese códice que tenemos en el Escorial, tenemos que irnos a principios del siglo XIV. Y en la documentación a la que alude Margarita Estella, ¿habla de la procedencia borgoñona? Del díptico de Sí. Oviedo, sí. Habla de la fecha y la procedencia. Y del donante. ¿Y quién lo dona? Muchas gracias. Nada. Yo quería hacerle una pregunta a Leticia, porque a mí me ha gustado muchísimo que nos ha ido mostrando las particularidades, ¿no?, de cada una de las escenas. Y en la última escena, cuando nos hablabas de Judas, sí, nos contabas esto de la ilustración del pez. Sí. Y entonces nos has mostrado efectivamente el precedente de la placa esmaltada de Nicolás de Verdun. Nicolás de Verdun, como tú sabes, está profundamente influenciado por ese arte que llamamos 1200, sí, que tiene mucho de bizantinizante. Y yo entonces te quería señalar algo que creo que te puede ayudar, y es que en la tradición bizantina el pez está muy presente. En la representación de la Última Cena tienes una placa esmaltada en una patena del Tesoro de San Marco, porque sí, hace referencia al ictus, precisamente, claro, al pez, a la forma de llamar a Cristo. Perdón. Lo tenía, lo tengo preparado por si esta ponencia pues da lugar a un texto, y tengo esa referencia porque creo que lo he dicho, ¿no?, que el pez siempre es el primer símbolo del cristianismo y va relacionado con ello, pero no hemos profundizado, pero vamos, yo te agradezco enormemente por si acaso me he despistado. No era eso, eso es por si ayuda, por si te sirve. Sí, claro, encantada. La pregunta es, dado que tú señalabas, por ejemplo, ¿no?, alguna particularidad también que es más propia de la tradición bizantina que no occidental, como, ¿no?, la representación sin nimbo de Cristo. Luego hay cosas, por ejemplo, en el lavatorio, que se represente con esa humillación. En el otro lado es precisamente lo contrario, incluso a veces la toalla la sostiene un sirviente para que Cristo no se vea tan humillado. Claro. Pero, dicho esto, a mí me cuesta mucho creer que estuvieran copiando, por ejemplo, para ese marfil un modelo griego.
es decir, que estuvieran copiando un marfil bizantino, ¿no? Entonces, ¿tú cómo explicas, ¿no?, esa asimilación de recetas iconográficas, ¿no?, más propias de la tradición bizantina en un marfil tan gótico, por decirlo generalmente? Pues simplemente por algo muy sencillo, por el movimiento que hay entre los artistas. Los artistas no están quietos, se están moviendo, luego hay copias, hay dibujos, hay grabados. Entonces hay una circulación de modelos gráficos que están permitiendo ese flujo de representaciones, esas coincidencias o no. Entonces yo lo que intento hacer con este díptico, incluso teniendo presente los evangelios, es qué mezcla utilizan, cómo lo van cogiendo de aquí y de allá y van haciendo pues su propia iconografía. Entonces yo creo que estás de acuerdo con lo que me has sugerido a mí, que es que para ese momento ya están tan interiorizadas algunas de las tradiciones visuales orientales, sí, que directamente es como que los artistas occidentales tienen así claro, ciertas fórmulas que ya van incorporando. Claro, es como con lo que ocurre con la mesa. O sea, la mesa tendría que ser media luna, pero utilizamos una rectangular primero por nuestra propia tradición occidental y luego también, si nos vamos a modelos románicos, es que es la que nos vamos a encontrar en los tímpanos románicos, porque nos viene mucho mejor, o sea, es más adaptable, incluso podemos ver la superficie perfectamente de la mesa. Entonces hay ese bagaje de Oriente y Occidente y se va mezclando entre las artes. Muy bien.